Bienvenido a Palabras Desenmascaradas, la serie en donde te revelamos el verdadero significado de las palabras para que nadie te manipule. En esta ocasión, la palabra humildad. La humildad es una forma de control social. La mayoría de gente tiene una idea equivocada de lo que es ser humilde. En muchos países latinoamericanos, la humildad es sinónimo de pobreza, de empatía o de modestia, pero ese no fue siempre el sentido de la palabra. La palabra proviene del latín humus, que significa tierra, y de humilis, que en el latín clásico describía lo que estaba bajo o cercano a la tierra. Era un adjetivo de lo material, no de lo moral, como cuando nosotros llamamos a alguien alto, a alguien que efectivamente es alto. La palabra era un adjetivo físico, no moral. En el origen, ser un humilis era una condición, no era una virtud. Y aquí es donde entra el problema. Una palabra para definir una posición física o una posición social terminó convertida en un valor moral. Todo cambió cuando el cristianismo resignificó el término y lo trasladó del terreno de lo físico al terreno de los valores. Ese giro tuvo un efecto práctico al situar a todos los creyentes en un mismo plano ante Dios. Las desigualdades terrenales quedaban relativizadas. No importaba qué tan injusta fuera la sociedad, si al final, en el cielo y ante Dios, todos seríamos iguales. Una promesa de igualdad que funcionaba también como estrategia de control social y como política pública. Ahora, no me malinterpreten. Estoy consciente que esta reinterpretación de la palabra humildad trajo virtudes innegables a nuestra sociedad. Virtudes como la empatía, la modestia y sobre todo la estructura del Estado occidental. Pero al mismo tiempo instaló un problema. La humildad se convirtió en lo contrario al pensamiento crítico y a la ambición. Ahora criticar podía interpretarse como herejía y destacar como vanidad. Con el tiempo la palabra se expandió por las lenguas romances de toda Europa y luego llegó al castellano. Con la colonización de América, la palabra humildad se mezcló con cosmovisiones originarias, donde lo comunitario suele tener más peso que el individuo. Para muchas culturas andinas y mesoamericanas, el cosmos era un orden natural, inquebrantable. Los solsticios, las estaciones, son leyes que no podían cuestionarse desde lo individual. Lo importante era unir fuerzas con la tribu para adaptarse a los caprichos de la naturaleza. Ahora la fusión de ambas cosmovisiones trajo un matiz más fuerte a la palabra. Ser humilde ya no solamente era estar por debajo de Dios, sino también ahora disolverse en la comunidad. En aquel entonces era bastante lógico que cualquiera que desafiara a la comunidad fuera visto como un potencial peligro, alguien capaz de destruir el balance de poder dentro de la tribu. Pero hoy en día ya no dependemos del capricho de la naturaleza, ni de los solsticios, ni de los veranos. Hoy dependemos de otras cosas: el mercado laboral, la democracia, la tecnología, la justicia. Y por eso digo que la humildad, tal como la entendemos hoy en día, ha servido para construir sociedades colaborativas, sí, con un gran valor por la familia, sí, pero también sociedades con las cuales es difícil dialogar. Sociedades donde se premia la estructura y se castiga la innovación. Un ambiente donde se normalizan las oligarquías, las estructuras y los monopolios. Cada vez que prefieres no cortarte el cabello como te gusta por miedo a destacar demasiado, no estás siendo humilde, te estás autocensurando. Cada vez que aceptas un plan que no te convence por miedo a decepcionar a tu tribu, no estás siendo humilde, te estás resignando. Si dudas entre tomar tus propias decisiones por miedo a incomodar a tu familia, no estás siendo humilde, te criaron con culpa. La verdadera humildad no consiste en diluirte en la norma, ni de renunciar a tu autenticidad para no romper la armonía. La verdadera humildad consiste en reconocer tus límites y desde ahí aportar y saber cuándo dejarte complementar por los demás. Esa es la humildad auténtica, la que no destruye la autoestima, la que no limita y la que te acerca a los demás. En mi vida personal yo lo he comprobado. Los artistas y profesionales mediocres con los que he trabajado suelen blindar sus inseguridades con distancia y hostilidad. Como no conocen sus propios límites, no saben diferenciar entre una crítica y un ataque. Y tienen tanto miedo al cambio que califican una crítica como una potencial amenaza para destruir su status quo. Por ello, lastimosamente, muchos prefieren corromper el mismo sistema o discriminar al innovador, al que piensa diferente, antes que mejorar. Pero del mismo modo he tenido la oportunidad, por mi trabajo y gracias a ustedes, de interactuar con grandes artistas y profesionales. Y les juro por mi vida que esa frase de que los más grandes son los más humildes es 100% cierta. Esa gente, en mi experiencia, nunca habla de sí misma. Jamás ninguna de estas personas intentó sorprenderme o intimidarme con su trayectoria o su currículum. No tenían que demostrarme su valor porque su valor era tan grande que se demostraba por sí solo. Su valor ya estaba construido y por eso preferían escuchar con atención. Porque ellos conocen sus limitaciones y saben que de cualquier desconocido puede surgir una oportunidad. Y por más contraintuitivo que suene, créanme, la gente más pro es la que está más dispuesta a ayudarte. Porque uno de los precios del éxito es haber fracasado tanto que conocen tan bien sus limitaciones, que ellos saben detectar lo que a ellos les falta en el otro. Y eso ha entrenado su intuición a la hora de detectar talentos o escoger equipo. Y bueno, este video era para agradecerle a todos esos grandes seres humanos que me enseñaron verdaderamente lo que significa la humildad. Muchas gracias.
Y bueno, recuerda que este mes he sacado un webinar completamente gratuito en el que te enseño las fórmulas para crear un buen villano, un buen antagonista y un buen némesis, porque no son lo mismo. Para descargarlo, lo único que tienes que hacer es ingresar al Linktree de mi descripción, colocar tu correo electrónico y listo, podrás verlo. Gracias a todos por su apoyo.